En el video anterior de esta serie titulada Cómics en el Recuerdo, les contaba cómo después de la debacle que tuvo Spider-Man en los años 90, fue Straczynski quien a principios de los años 2000 logró elevar al personaje hasta niveles que no se habían visto en muchos años, tristemente finalizando con un soft reboot en el arco llamado One More Day, donde dejaba a un Spider-Man muy parecido a como lo recordábamos por ahí a mediados de los 80. Es decir, con la identidad secreta intacta, soltero y con los poderes de siempre. Nada, telarañas orgánicas, ni aguijones, ni qué sé cuánto. Sorpresivamente, esa etapa que contó con un cast variado de escritores y de dibujantes fue bastante mejor que los que sospechábamos, resultando en la mayoría de los casos en una experiencia bastante fresca para quien disfrutara de los cómics del Trepamuros. Promediando la mitad de esas entregas aparece un guionista llamado Dan Slott, quien cada vez empieza a tener más presencia, quedándose finalmente con la serie y siendo su primer arco, digamos, estelar, Big Time, donde cambia un poquito el status quo del personaje, por ejemplo, haciendo que entre a trabajar en los laboratorios Horizon, los cuales, si bien no habían sido nombrados jamás en ningún cómic de Marvel, resulta que es una de las empresas más importantes, a la par de, por ejemplo, Industrias Stark, y donde Peter accede a un montón de artilugios mecánicos que de repente le permiten generar trajes para ser más vistoso en sus historias, las cuales son bastante entretenidas y buenas a mi parecer, siendo el caso de Isla Araña, donde por ejemplo hay una epidemia que le da a todos los mismos poderes que Spider-Man. Después tenemos Hasta el Fin del Mundo, cuando se enfrenta a un Doc Ock que, para sorpresa de todos, estaba en un estado totalmente lamentable, prácticamente teniendo un cáncer terminal y siendo su última y desesperada movida un intento de dominación o de destrucción del mundo. Finalmente, esta primera etapa de Slott al mando termina con un sorpresivo giro de los acontecimientos cuando, en una última contraofensiva, ya con una pata en el más allá, Doc Ock vuelve a enfrentar a Spider-Man, obviamente pierde, pero en un último momento logra transferir su mente y sus recuerdos por medio de un Octobot, estos robotitos con tentáculos que siempre usan en sus aventuras, al cuerpo de Peter, reemplazando y suprimiendo su personalidad y sus recuerdos, pero teniendo el inesperado efecto secundario de que todos los recuerdos y experiencias de Peter, ya sea tanto de civil como de superhéroe, se le quedan impregnados a su propio ser. Entonces surge una suerte de amalgama entre los dos personajes, los cuales obviamente responden a la voluntad de Otto Octavius, pero habiendo entendido qué es lo que hacía a Spider-Man tan estoico y tan heroico, y viendo el panorama completo de una vez por todas, ganándose su respeto. Entonces él entiende que Spider-Man era una muy buena persona, empieza a entender sus motivaciones, ve sus pérdidas, valora su sacrificio y ve con cierto sentido en su lucha, pero considera que los métodos que estaba efectuando, justamente al estar empapados de un exceso de moralina, no funcionaban como deberían. Y ahí es donde se hace un juego muy interesante, porque es como que Doc Ock, asumiendo la identidad de Peter Parker, es decir, roleando a Spider-Man, toma muchas de las decisiones que eventualmente los lectores pensamos cuando leemos una historieta del personaje y decimos: dale Peter, dale, tan bueno vas a ser, dale, tipo, mirá lo que hace este tipo, ya mató a un montón de gente, matalo, ya fue. Y eso hace un poco de eso. Empieza a aplicar como más malicia en el día a día del personaje, por ejemplo poniéndole los puntos a personajes que normalmente son bastante pedantes con él, como es el caso de Wolverine, con quien casi se va a las trompadas en una de las primeras aventuras, o hay una dupla de villanos que hacen pruebas pesadas y los muele a golpes de una forma muy violenta. Lo mismo pasa con Black Cat, quien intenta tener ese jugueteo a lo, por ejemplo, Batman y Gatúbela. Y Spider-Man, ahora llamado Superior Spider-Man, le da una paliza y la deja atada para que se la lleve la policía, rompiendo aparte la relación entre ambos para siempre. En otro momento ayuda
en ese entonces alcalde Jameson, quien tenía una buena relación con Spider-Man, a matar a quien fuera el asesino de su esposa, en el run anterior también de Slott, a Lizard Smitey, pero con la curiosa condición de que uno de los Octobots graba todo lo que pasa y después lo chantajea. Entonces de esa forma consigue que el ayuntamiento de Nueva York financie una suerte de ejército arácnido, con el cual, por ejemplo, después le declara la guerra al Kingpin e invade su base en Nueva York, acabando de momento con el imperio de Wilson Fisk. Todo parece ir viento en popa para este Spider-Man, que además cada tanto tiene luchas internas con un remanente de recuerdos de Peter Parker, que intenta recuperar el control, pero que ajustadamente o ampliamente, según el caso, Doc Ock siempre se termina imponiendo. También tiene problemas con los Vengadores, que sospechan que algo raro hay en este cambio de actitud de Spider-Man, que ahora es súper agresivo, pero de los cuales también siempre logra salir bien parado. También hace algunos cambios en su traje, recuperando esas garras que salen atrás, como la que tenía Iron Spider, por ejemplo. Hay un arco en una serie paralela, que si no me falla el nombre se llama Superior Spider-Man Team Up, donde juega de maestro Pokémon y empieza a capturar a todos los miembros de los 6 siniestros, y después los usa como si fueran justamente Pokémones, porque los lobotomiza y les da órdenes hasta que se le van en contra. También hay otro curioso arco, crossover en este caso con Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, donde en un momento hace un viaje en el tiempo que no se nos muestra y donde está ausente 36 misteriosas horas que quedan como abiertas para el lector. No se sabe qué pasó en esas 36 horas. Obviamente más adelante lo averiguaremos, pero por lo menos por lo que dura este run no. También otra cosa que hace es justamente aprovechar los estudios que había tenido Peter y que había abandonado, si no me falla la memoria, hacia finales de los 80 y a principios de los 90. Bueno, él termina estos estudios y con una plata que consigue prestada abre su propia empresa llamada Industrias Parker, a la cual le empieza a ir sorpresivamente bien, porque no solo Peter Parker era un gran científico, sino que Doc Ock también. Y si simplemente no era rico, que en realidad sí era rico Doc Ock, porque hacía un montón de negocios paralelos, los cuales acá te muestra que tenía muchas bases escondidas, plata en cuentas fantasmas, en paraísos fiscales. O sea, era un tipo muy inteligente que, al no hacer las cosas de la forma legal, nunca podía disfrutar de esa plata, o tampoco le interesaba, ¿no? Porque él tenía planes más grandes, pero teniendo esta vuelta de página, él logra tener una empresa legítima, la cual le empieza a ir muy bien, llamada Industrias Parker, y en el proceso se enamora de una compañera de la universidad llamada Ana María Marconi, cuya característica es que es una persona pequeña. De hecho, así la conoce. Hay unos compañeros que le están haciendo bullying justamente por tratarse de una persona enana, y él después vuelve como Spider-Man y los encierra en el maletero de un auto. Es muy divertida la escena, a mí me gustó mucho. Pero bueno, como todos estos cambios de status quo siempre tienen que terminar, ya lo vimos por ejemplo en el video de Nightfall, lo vimos en el video del Superman eléctrico. En este caso, Norman Osborn se maneja entre las sombras, escapando de toda esta red de vigilancia que tiene Superior Spider-Man. Arma un ejército llamado Goblin Nation, entre los cuales tiene como generales, por ejemplo está Phil Ulrich, quien nombramos en otro video de esta serie, también si tienen ganas váyanlo a ver. Y además de secuestrar a Ana María Marconi, pone en jaque a nuestro querido Superior Spider-Man, quien en un momento decide darse por vencido, se da cuenta que fue superado por Norman Osborn, no le puede ganar, o si le puede ganar, no le puede ganar salvándole al mismo tiempo la vida a Ana María Marconi, y decide en un acto de profundo sacrificio y de heroísmo, y demostrando que todo este tiempo como Spider-Man hubo una curva de aprendizaje, o sea, pasó de ser un malo redimido a un verdadero héroe, decide retornarle el cuerpo a Peter para que él logre salvar a la chica que ama, a pesar de que él, desapareciendo, no la va a poder disfrutar. Y este podría haber sido el final del personaje, pero no, porque después, también escrito por Dan Slott, quien seguiría un tiempo más en el título, ahora con Peter de vuelta, nos presenta el evento Universo Spider-Verse, Universo Araña, el cual probablemente cubra en otro video, ya que
ha servido de influencia para estas películas tan populares con Miles Morales, se nos muestra que esas 36 horas donde Superior Spider-Man estuvo desaparecido y de las cuales no recordaba nada, justamente fue a parar a los eventos de este crossover con 1.000.000 de Spider-Man y donde se enfrentaban a un ejército de vampiros interdimensionales que se alimentaban justamente de gente con totem araña. Se arman como dos especies de bandos, unos que son como los Spider-Man más moralistas, donde obviamente está Peter y digamos los Spider-Man y las Spider-Woman que conocemos de siempre, y en otros están como los más violentos y con enfoques más agresivos, liderados por supuesto con el Spider-Man del Doc Ock, quien al final, después de enterarse por diferentes comentarios cómo iba a ser su final, o sea, él al ver a Peter se da cuenta que es de la misma línea temporal y sabe que en algún momento le va a ganar el cuerpo de vuelta, entonces decide imponerse, es derrotado, aparte era superado en número, le borran la memoria y lo devuelven al punto del cual había salido, entonces ahí se justifican esas 36 horas. Y bueno, después de esto hubo un par de vueltas más con el personaje, que la verdad fueron intentos de tironear un poquito de la popularidad de la que gozó este título. Hubo un tiempo donde el Doc Ock logra volver, primero por medio de un robot y después trasplantando su mente a un clon de Peter, en este caso, que había hecho Ben Reilly en la conspiración del clon, arco del que ya les hablé, si no me equivoco, en el video que hablaba justamente de la saga del clon. Se escapa, va a vivir a otra ciudad, toma una identidad nueva, se hace otro corte de pelo, se toma una identidad nueva, un traje nuevo, intenta ser un héroe, tiene una serie que dura 12 números, pero al final lo mismo, por cuestiones de la trama, tiene que volver al cuerpo y a la cara del Doc Ock, y aparentemente en este último año, estos últimos meses, habría habido otro regreso de la villanía al heroísmo, del cual mucho no sé, porque la verdad no lo he leído, pero aparentemente sí sería el Superior Spider-Man que conocimos y también escrito por Dan Slott. Así que bueno, esto fue un poquito un resumen de esta curiosa etapa del personaje. Como siempre me encantaría leer su experiencia, si lo han leído o si no, qué les parece, les gustó o no les gustó. Si les gustó el video, desde ya les voy a pedir un like, que me ayuda muchísimo en este algoritmo que es YouTube. Este algoritmo loco de videos que cuesta mucho imponerse. Y si justo da la casualidad de que este es tu primer video en Papalopoulos y en esta serie llamada Cómics en el Recuerdo, te invito a suscribirte así ves el resto de mis videos que seguro te van a encantar. Hasta la próxima.